Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver el ejemplo 5 de vectores en el espacio o vectores en R3. En este caso también es otra aplicación de los conocimientos que ya hemos visto. En este caso nos piden determinar las componentes rectangulares del vector AP, que va del punto A al punto P, y los ángulos directores, o sea, los ángulos que hay entre el eje X y el vector AP, entre el eje Y y el vector AP, y entre el eje Z y el vector AP. ¿Sí? Bueno, primero que nada, pues analicemos que lo que tenemos en la figura es una estructura que está sujeta por un cable. ¿Sí? Este cable se llama AP porque va del punto A al punto P. Y bueno, nos dan este valor del vector AP. Nos dicen que tiene una fuerza de 3.5 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de la tensión en este cable. Lo que necesitamos son las componentes rectangulares de este vector. ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que determinar el valor del punto A y del punto P. Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan apreciar mejor. Ahí podemos observar más de cerca los valores. ¿Sí? Como podemos ver, para el punto A, la distancia que hay del eje Z o del origen hacia el eje X son 20 metros. La distancia que hay del eje X o del origen sobre el eje Z es de 15 metros hasta este punto. Como está anclado al piso el cable, pues no tiene una altura. Y el punto P está en el origen, por lo tanto X y Z es 0 y su altura son 40 metros. ¿Sí? Voy a alejar la toma para proseguir con el problema. ¿Ok? Bueno, como les mencionaba, lo primero es determinar los puntos. El punto A, que va a ser la distancia que tenemos en X, ¿sí? Sobre el eje X, o sea, lo que avanzamos de aquí hasta llegar a la altura del A, pues son estos 20 metros. En la misma dirección, esta que esta, entonces son 20. Porque vamos hacia la derecha, entonces son positivos. En Y, como Y en este caso va para arriba y no tenemos altura por estar en el piso, Y es igual a 0. Y en Z es la distancia que hay de aquí sobre el eje Z hasta llegar al punto A, que son estos 15 metros, de la misma trayectoria. Pero como vamos hacia atrás, es negativa. Menos 15. ¿Sí? Si lo viéramos desde arriba y tuviéramos X y Z, este punto, ¿sí? Bueno, aquí X me podría quedar hacia arriba, Z a la derecha, ¿sí? Y me quedaría este punto en el cuadrante 2, por aquí así, donde Z son 15 metros hacia la izquierda y en X me quedarían 20 metros hacia arriba. Por eso 20 es positivo, 15 es negativo, basándonos en este plano
zx, ¿sí? Y bueno, y es 0, porque les comento, no tenemos altura, está en el piso. En el punto P, para el punto P, al estar en el origen, x y z es igual a 0, entonces x es 0, coma, solamente tenemos altura, que es en el eje y, este es igual a 40, y z dijimos que era 0 también. Ya tenemos el valor de los puntos A y P. Lo que sigue es determinar la distancia, bueno, las componentes de este vector AP. Entonces tendríamos las componentes de AP y sería A menos, la dirección es de A hacia P, por lo tanto este es inicial, P es final, entonces sería 0 menos 20, coma 40 menos 0, 0 menos 15. ¿Sí? Y con eso ya tenemos las componentes de AP. Y sería menos 20, 40, 15. ¿Sí? Y aquí ya son las componentes rectangulares del vector AP. Bueno, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos las coordenadas que le pertenecen a este vector, ya tenemos el punto A y el punto P. Lo que nos están pidiendo son las componentes rectangulares, pero de AP. ¿Sí? Entonces hay que determinar el valor de la fuerza correspondiente a X, la fuerza correspondiente a Y y la fuerza correspondiente a Z. Entonces lo que necesitamos es saber cuánto mide este cable, primero que nada. Para sacar la longitud, recordemos que necesitamos hacer la raíz cuadrada de estos valores al cuadrado y luego sumarlos dentro de la raíz. ¿Sí? Lo representamos de esta forma y esto nos daría un total de 47.17. ¿Sí? Ya tenemos las componentes de la distancia, ya tenemos la longitud del cable. Esto es lo que mide el cable, 47 metros con 17 centímetros. Bueno, ya que tenemos la distancia, hay que sacar los vectores unitarios con dirección a AP. Entonces vamos a determinar unitarios de AP. Y sería las componentes de la distancia entre su longitud. Y tendríamos menos 20 entre 47.17 que le corresponden ahí, más 40 entre 47.17 que son de J, más 15 entre 47.17 que son de K. Aquí sí resolvimos la raíz, aunque no nos diera un número entero exacto, y vamos a usar decimales porque sí necesitamos los valores en concreto, ya que no nos están pidiendo vectores, nos están pidiendo escalares, y para poder dar el valor escalar pues sí necesitamos hacer las operaciones completas, no podemos únicamente dejar la representación, ¿sí? Entonces hay que sacar los datos completos. Este me da 0.4240 en I, es negativo,
Este me da 0.8480 en J. Y este de aquí es 0.3180 en K. Muy bien. Bueno, ya tenemos los valores de los vectores unitarios en dirección a P. Bueno, ¿qué faltaría? Nada más seguiría multiplicar este escalar, que es el valor de la fuerza, por cada una de estas componentes de los vectores unitarios. Y nos quedaría de la siguiente forma. La fuerza AP, el vector fuerza del cable AP sería igual a los 3.45 kilonewtons, sabemos que son kilonewtons, por nuestro vector unitario, ya está la representación para determinar este vector fuerza AP y el resultado nos quedaría ¿ok? Nos quedaría como 1.4668 kilonewtons en I, 2.9256 kilonewtons en J y 1.0971 kilonewtons en K. Este ya es el vector fuerza de AP, que es lo que nos están pidiendo las componentes rectangulares. Nada más, pues vaya, vamos a ponerla de la siguiente forma. La componente en X pues es la que le corresponde ahí. Si no queremos expresarlo en kilonewtons, pues nada más recorremos el punto, las 3 unidades que son necesarias, y quedaría menos 1466.8 newtons en I. La componente AP en Y sería 2925.6 newtons en J, y la componente en Z de AP sería 1097.1 newtons en K. Ya quedan separadas las componentes en X, Y y Z. Y bueno, esto serían las componentes rectangulares. ¿Sí? Falta determinar los ángulos directores. Ok, si recuerdan las formulitas para los ángulos directores eran de la siguiente forma. Para las componentes en X, que era I, era el valor de la fuerza por el coseno del ángulo en X. ¿Sí?
para la componente en y, j, igual a fuerza por el coseno, pero por el ángulo de y. Y para la componente en z, k, era la fuerza por el coseno del ángulo z. ¿Sí? Esas eran las fórmulas que teníamos para determinar las componentes a través de los cosenos directores. Ahorita lo que nos están pidiendo son los ángulos directores, o sea, el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Ya conocemos las componentes, aquí están, por eso las anoté de esta forma, porque está una encima de cada correspondiente. Ya conocemos el valor de F, que son los 3.5 kilonewtons o 3500 newtons, y únicamente vamos a sacar los ángulos, ¿sí? Entonces, para determinar el ángulo X, hacemos el despeje y sería, ¿sí?, coseno inverso de la componente en X entre la fuerza, ¿sí? Y lo mismo para los demás. El ángulo Y es igual al coseno inverso de la componente Y entre el valor de la fuerza, y el ángulo Z es igual a la componente, al coseno inverso, perdón, de la componente en Z entre la fuerza. Ya tenemos los datos y pues únicamente determinamos los valores. Coseno inverso de menos 1466.8 entre 3500, para expresarlo todo en newtons, y esto nos daría el ángulo X sería igual a 115.1 grados. ¿Ok? Este ya es el ángulo X. Ángulo Y, coseno inverso de 2925.6 entre 3500, y el ángulo Y nos quedaría como 32.01. Y por último el ángulo Z, coseno inverso de 1097.1 entre 3500, ¿sí? Y nos quedaría como 71.16 grados. ¿Ok?